Estimados colegas y amigos, reciba un cordial saludo. Es un honor dirigirme a ustedes en este espacio y comenzar expresando mi profundo agradecimiento a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, a su programa de Ciencias Sociales y Económicas, y al mismo tiempo extiendo un reconocimiento especial al profesor Félix Armas por su amable invitación a este evento. Tengo el privilegio de participar con la ponencia El perfil del facilitador neurotriádico, una temática que considero fundamental para el desarrollo del conocimiento y la práctica docente. Permítanme presentarme. Soy Francisco Quinchaguano Mendoza, ecuatoriano, residente en Quito. Me formé como ingeniero en administración de empresas en la Universidad Central del Ecuador. En el ámbito personal, estoy casado con Rocío Duque y tengo 2 hijos maravillosos, David y Gabriela. En el ejercicio de mi vocación me desempeño como dinamizador de la Red Internacional de Cibernética Social Proporcionalista en Ecuador. Me identifico con el enfoque proporcionalista y soy coach neurotriádico certificado por la red y su mentor Valdemar de Gregory. Espero que este encuentro sea un espacio enriquecedor para el intercambio de ideas y experiencias. Atrapados en una ilusión colectiva. ¿Cuáles son los argumentos? Somos una sociedad que ha confundido progreso con inercia y diversidad con fragmentación. João Pedro Stiglitz, dirigente del Movimiento Sin Tierra del Brasil, en la Conferencia por la Paz celebrada en Roma entre el 25 y 28 de octubre de 2022, pronunció una frase contundente y preocupante. Abro comillas, somos seres humanos que corremos el riesgo de vida, producto de la insensata desigualdad social existente debido a la agresión del medio ambiente y al patrón de consumo impuesta por el capitalismo y sobre todo de los países ricos. Estos fenómenos se imponen desde el capitalismo con la lógica de no perseguir nada más que el lucro. Y mientras los problemas se multiplican, nuestras respuestas permanecen fragmentadas, reactivas e insuficientes. Voy a citar a otro pensador, crítico, filósofo contemporáneo, Yuval Noah Harari, en su obra 25 Lecciones para el siglo XXI, dice otra frase contundente y de grande preocupación. Abro comillas. El mundo global ejerce una presión sin precedentes sobre nuestra conducta personal y nuestros valores. Cierro comillas. Perdemos entonces la capacidad de autogobierno y de autodeterminación. Y esto se matiza porque nos encontramos naufragando en un mar de información irrelevante. Las redes sociales consumen mucho de nuestra atención sin dejarnos tiempo para pensar y reflexionar sobre los problemas que nos aquejan y sobre el futuro. Los problemas son cada vez más complejos y lo grave es que no nos damos cuenta de lo poco que sabemos sobre lo que está pasando en el mundo. Y lo más grave aún, que no sabemos como padres y maestros, no sabemos cómo preparar a nuestros alumnos y a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales. En el ámbito educativo aún persisten visiones monádicas y paradigmas muy conservadores. La desconexión de las ciencias sociales se refleja en la ausencia de compromisos serios para provocar cambios y transformaciones que requiere el mundo. La pregunta es si la educación y nosotros, los operadores de esta actividad educativa, debemos asumir con responsabilidad para el diseño de nuevos enfoques, nuevos contenidos y metodologías innovadoras. Si no es así, no sé para qué sirve la educación. En este marco, ¿cuál es la prioridad, queridos amigos? Reconstruir nuestra visión del mundo que habitamos, la manera como nos relacionamos con él y cómo nos relacionamos entre nosotros. Y no olvidar que este mundo es un todo sistémico
orgánico y holístico, ecológico, armonioso e indivisible, que incluye la conciencia de que este universo es psicofísico. ¿Cuál es la propuesta entonces? La formación de facilitadores, mentores, mediadores educativos desde una perspectiva sistémica, holística, interdisciplinaria, triádica, tricerebral, para una transformación social. Con lo dicho, podemos configurar un proceso transformador que parte de la visión del mundo como un todo sistémico, orgánico y holístico y ecológico, como habíamos dicho. Esto nos va a permitir renovar nuestra perspectiva sobre el ser humano, sobre el conocimiento, sobre los grupos, sobre las instituciones y la sociedad. Y el tercer paso es diseñar ese modelo de facilitación basado en las neurociencias, en el tricerebro o cerebro triádico. Y para eso tenemos la siguiente propuesta. Se trata del desarrollo de la inteligencia racional, de la inteligencia emocional y de la inteligencia operativa al mismo tiempo y de manera proporcional. Hablemos del cerebro. Este cerebro que tuvo que recorrer millones de años para llegar a lo que es ahora. En sus inicios, el cerebro nada más tenía que cumplir con 3 funciones: reproducirse, alimentarse y defenderse. Este cerebro básico, o este cerebro reptílico o reptiliano denominado por los científicos, fue el cerebro de la supervivencia y del sostenimiento del ser humano hasta nuestros días. Tuvieron que pasar otros millones de años para que con los mamíferos aparezca el segundo cerebro, el cerebro límbico, el cerebro de las emociones, el cerebro de las sensaciones, el cerebro del amorío. Con este cerebro, los seres humanos tuvieron la capacidad de agruparse para defenderse, para buscar alimentos y para sobrevivir en grupos, en fraternidad, en comunidad. Y tuvieron que pasar otros millones de años y recién hace 500,000 años se desarrolla el cerebro, el neocórtex o cerebro humano, con el cual nosotros pensamos, calculamos, analizamos y proyectamos. Este cerebrito constituye la herramienta fundamental de la vida y con este construimos o con este destruimos. El cerebro es triuno, así lo calificaron MacLean y también Valdemar de Gregory. Este cerebro triuno que contiene el cerebro reptiliano, el cerebro base, el cerebro medio o límbico y la corteza cerebral. Sin embargo, Valdemar de Gregory, por fines didácticos y también para entender el funcionamiento, ¿sí?, lo dividió en 3 grupos. ¿Sí? El cerebro izquierdo, el cerebro racional o neocórtex, el cerebro derecho o límbico y el cerebro básico, el cerebro central u operativo. Por lo tanto, no olvidar esta indicación. Nosotros tenemos un cerebro triuno. A partir del concepto triuno o triádico del cerebro, nosotros ya podemos identificar las 3 competencias básicas para la vida en todo ser humano. La capacidad de aprender, la capacidad del conocimiento, la capacidad del afecto, del sentimiento y la capacidad del hacer, del operar. Saber, querer y hacer, las competencias básicas del cerebro. Todos los seres humanos, y por supuesto quienes tenemos una profesión o una misión de enseñar, deberíamos tomar en cuenta entonces las competencias para la vida que se desprenden precisamente de la especificación de cada uno de los 3 cerebros. Por el cerebro izquierdo, el cerebro del conocimiento, nosotros tenemos que desarrollar, observar y potenciar la capacidad de pensar, de razonar, de cuestionar y de informar.
Ese es el ámbito del cerebro racional. Por el cerebro derecho, nosotros tenemos la capacidad y el deber de potenciar, de profundizar la espiritualidad, la intuición, la creatividad, la capacidad de relacionamiento con nuestros semejantes. Y por el cerebro central, nosotros tenemos que desarrollar, observar y cuidar las competencias para liderar, administrar, buscar recursos, procrear y sobrevivir. Esas son las competencias de la vida que funciona para todos, independientemente de su nivel de educación o su nivel de experiencia en la vida. Recuerden, competencias para la vida, por los 3 cerebros. Identificadas las competencias tricerebrales, tanto las básicas para la vida y tanto también para aquellas que nosotros debemos cultivar todo el tiempo, ahora viene la parte importante de la propuesta. ¿Cómo cultivamos cada uno de los cerebros? Empecemos por el cerebro izquierdo. Recuerden, cerebro izquierdo racional, el cerebro pensador. El cerebro izquierdo exige que nosotros desarrollemos el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, la utilización de información verdadera y la capacidad de información y de investigación. Esto nos lleva a definir el comportamiento proporcional del cerebro izquierdo. Cerebro izquierdo que en su proporcionalidad cultiva las competencias de ser cuestionador, ser innovador y facilitador. Es decir, quienes quisiéramos desarrollar, potenciar nuestro cerebro izquierdo racional, tendríamos que siempre cuestionarnos y no comernos del cuento de ciertas verdades. Tenemos que tener la predisposición para innovar y no anquilosarnos en lo que siempre hemos venido haciendo y ser facilitadores o puentes conectores entre el conocimiento y el resto de personas. Pero también tiene su lado oscuro, también tiene su lado débil. Es el comportamiento desproporcional. Ese comportamiento desproporcional del cerebro izquierdo que se traduce en ser rebelde sin causa, en ser una persona conflictiva y ser una persona inflexible. Entonces, si queremos cultivar el cerebro izquierdo, ahí tenemos las propuestas. ¿Cómo cultivamos el cerebro central? Recordemos, el cerebro central tiene que ver con la seguridad, la alimentación, la búsqueda de recursos, la búsqueda de dinero para sobrevivir. ¿Cuál es un comportamiento proporcional del cerebro central? Es ser democrático, organizador y constructivo. ¿Y cuál es el comportamiento desproporcional? Un cerebro central agresivo, dictador, tirano, impositivo. Eso hay que evitar, porque caso contrario, esto impediría el cultivo del cerebro central. Cultivar el cerebro derecho. El cerebro derecho tiene la capacidad de buscar la espiritualidad, de buscar la aceptación positiva en los demás, el desarrollo de la creatividad y la expansión del afecto hacia sí mismo y hacia los demás. Como resultado, tenemos un comportamiento proporcional expresado en una persona integradora, diplomática en sus relaciones interpersonales y una persona conciliadora. Pero no olvidemos también el otro lado de la moneda, el comportamiento desproporcional que se expresa a través de una persona fantasiosa, depresiva, supersticiosa y disociadora. Esto impediría, como en los otros 2 cerebros, el cultivo adecuado y proporcional del cerebro derecho. Ustedes han escuchado hasta el momento cómo nuestro cerebro triuno tiene 3 bloques que contiene las capacidades para la vida, las capacidades para el desarrollo proporcional y las capacidades para una convivencia armoniosa.
Estos tres cerebros, estos tres en uno, permiten que nuestra vida se desarrolle o nuestra vida se anquilose. Pero como todos queremos un progreso, queremos una mejora continua de nuestra vida individual, profesional, familiar, social y comunitaria, lo que propongo es, de acuerdo a la experiencia, cultivar una cadena de valor para lograr la vida plena por los tres cerebros. Queridos colegas, facilitadores, instructores, gente que trabajamos con grupos, busquemos siempre esa vida plena a través de ¿qué? A través de, por cerebro izquierdo, buscar el bienestar mental. ¿Cómo logramos ese bienestar mental? A través de nuevos aprendizajes, de capacitaciones permanentes y la búsqueda de grupos y de intercambios de conocimientos y experiencias. Por cerebro central, busquemos el bienestar físico. ¿A través de qué? De emprendimientos, de nuevos proyectos, de manualidades, de cuidar la salud, de bailar, de hacer gimnasia, de buscar la seguridad, del autocuidado y de la autoprotección. La parte física. Y por cerebro derecho, busquemos el bienestar afectivo. ¿A través de qué? De escribir nuestra historia, de aprender a meditar, de aprender valores, de aplicar valores, de prevalecer los valores, de buscar la salud espiritual. Esa salud espiritual que tiene que ver con el encuentro con uno mismo o con la sensibilidad de los elementos que nos rodean. Es decir, que una planta nos inspire, que un pétalo de flor nos inspire, que la mirada de un estudiante nos inspire. Eso es la sensibilidad que nos acerca mucho a la espiritualidad. Y por supuesto, para lograr el bienestar afectivo se requiere de la automotivación. Recuerden, motivación viene de motor, algo que impulsa, algo que mueve. Eso, impulsado por nosotros mismos, se llama automotivación. Con esto entonces, queridos amigos, la cadena de valor que siempre debemos tener presente para una vida plena es bienestar mental, bienestar físico y bienestar afectivo. Quiero terminar esta intervención compartiendo un concepto de facilitación. ¿Qué es facilitar? Facilitar el arte, la ciencia y la tecnología para crear espacios y procesos de significación profunda, de conexión con la belleza, con la verdad y con la bondad, donde entonces las personas puedan desplegar sus mejores capacidades. En concreto, facilitar es provocar el aprendizaje para las grandes transformaciones de la vida y del universo. Con esto, queridos amigos y colegas, agradezco su atención y espero que estas pocas ideas nos sirvan para encaminarnos mejor en nuestras tareas diarias. Muchísimas gracias.